Problema 11.9. La aceleración de una partícula se define mediante la relación a es igual a menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. Si se sabe que x es igual a 20 metros cuando el tiempo vale 4 segundos y que la posición es igual a 4 metros cuando la velocidad vale 16 metros sobre segundo, me pide que determine, inciso A, el tiempo cuando la velocidad es 0, la velocidad cuando el tiempo vale 11 segundos y la distancia total recorrida cuando el tiempo vale 11 segundos. Miren, aquí en el inciso A me pide el tiempo cuando la velocidad es 0, pero en el problema nos está dando una aceleración. Para calcular el tiempo para cuando la velocidad es 0, necesitamos una ecuación para la velocidad. Entonces nuestro objetivo será encontrar esa ecuación de velocidad y posteriormente encontrar la ecuación de la posición para poder encontrar la distancia total recorrida. Bien, entonces empezamos con el problema. Empezamos con el problema anotando el valor de la aceleración. Tenemos que A va a ser igual a menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora vamos a tener los datos que nos proporciona el problema. Les recomiendo que hagan una tablita como esta porque aquí se ven las relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos que la posición vale 20 metros cuando el tiempo vale 4 segundos. Y tenemos que la posición vale 4 metros cuando la velocidad toma un valor de 16 metros sobre segundos. Por último, les quiero compartir algunas fórmulas que vamos a estar utilizando a lo largo de este ejercicio. Tenemos por este lado algunas derivadas y por este lado algunas integrales. Sabemos que la velocidad es una derivada de la posición respecto al tiempo y sabemos que la aceleración es una derivada de la velocidad respecto al tiempo. De la misma manera tenemos que si integramos la ecuación de velocidad vamos a obtener la posición y si integramos la aceleración vamos a obtener la velocidad. Y aquí abajo tenemos dos propiedades. Por ejemplo, siempre que tengamos una integral de una diferencial, por ejemplo sea de x, de t, de z, de m, vamos a poner siempre la variable, es decir en este caso t. Si tuviéramos de x sería x simplemente. Y finalmente un exponente elevado a la 0 potencia va a ser igual a 1. Entonces, aclarado todo esto, empezamos a resolver el problema. Paso número 1. Encontrando el valor de la constante c. No se preocupen, ahorita vamos a ver qué es esta constante c, de dónde sale y para qué sirve. Inciso A, partimos de la aceleración. La aceleración tiene un valor de menos 8, pero en este caso partimos de la definición. Me dice que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo y este va a tener un valor de menos 8. Es la misma fórmula que tenemos aquí en la parte de abajo. La aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. El objetivo de hacer esto es aplicar una integración, pero para ello necesitamos un despeje. Simplemente vamos a pasar esta diferencial del tiempo a multiplicar al menos 8. Me va a quedar que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad y esta va a ser igual a menos 8 por dt. Hicimos un despeje. Para poder integrar, vamos a integrar estas dos partes, la integral de dv y la integral de menos 8 por dt. Entonces anotamos la integral, me va a quedar integral de dv va a ser igual a la integral de menos 8 por dt más una constante c. Y se llegó el momento de saber por qué estamos agregando una constante c. Miren, cuando tenemos una aceleración que parte de la derivada de la velocidad, siempre se va a eliminar un término constante. Saben que la derivada de una constante es igual a 0, así que esa información se pierde, entonces aquí la tenemos que agregar. Es decir, mientras no encontremos el valor de esta constante, no vamos a saber la fórmula o la ecuación original que estamos buscando. Para este caso estamos buscando la velocidad, así que si no encontramos esta constante, no vamos a obtener la fórmula o la ecuación original. De momento no se preocupen y sigan los pasos porque más adelante se van a dar cuenta de dónde y por qué sale este valor. De momento quiero que lo agreguen y recuerden que va fuera de la integral. Entonces vamos a resolver esto y me queda que la integral de dv va a ser igual a la velocidad y esta va a ser igual a menos 8 por t. Y agregamos la constante porque es un valor que vamos a buscar posteriormente. Este menos 8t es el resultado de la integral de menos 8 por dt. Esta b es el resultado de la integral de dv, que es la misma fórmula que tenemos aquí. Siempre que tengamos una diferencial vamos a obtener o vamos a poner la variable que tenemos o que estamos manejando. Bien, en el inciso C vamos a definir la posición a partir de la velocidad. Si en el inciso A definimos la velocidad a partir de la aceleración, en este caso podemos definir la posición a partir de la velocidad porque
ya tenemos una ecuación entre comillas para la velocidad. Entonces me queda que la diferencial de x o la diferencial de la posición respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad. Es esta fórmula que tenemos aquí del lado izquierdo. Y la velocidad sabemos que va a ser igual a menos 8t más c. Agregamos la constante que es el valor que estamos buscando. Continuamos con el proceso y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el inciso A. Vamos a despejar dx y me va a quedar que dx va a ser igual a menos 8t más c por dt. Pasamos esta dt a multiplicar por toda la expresión que teníamos del lado derecho. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar de nuevo para obtener una ecuación para la posición. Integramos este lado e integramos este lado, quedándome que va a ser igual a la integral de dx y esto va a ser igual a la integral de menos 8t más c por dt. Integramos toda esta expresión. Algo que les quiero comentar es que siempre vamos a estar en constante revisión de estos datos que tenemos en la tabla. Tenemos que ver las relaciones que tenemos. En este caso tenemos una relación de x y relación de t, es decir, tenemos una relación de la posición y tenemos una relación del tiempo en ambas integrales. Entonces me voy a la tablita y busco alguna relación. Tengo posición y tengo tiempo. En estas integrales también tengo posición en el lado izquierdo y tengo tiempo en el lado derecho. Por lo tanto puedo establecer los límites para las integrales, tanto para la integral de la posición como para la integral de la velocidad, porque al final de cuentas esto es velocidad. Si no la integramos, al momento de integrar esta función que tenemos en la parte de adentro se convierte en posición. Si no la integramos sigue siendo velocidad. Entonces los límites nos quedarían de la siguiente manera. La integral desde 20 a x de dx va a ser igual a la integral desde 4 a t de menos 8t más c por dt. Estas sustituciones en los límites las vamos a hacer siempre y cuando dispongamos de los datos en la tabla y de la relación en las integrales. Por ejemplo, aquí teníamos relación de posición y tiempo. Nos vamos a la tablita y buscamos alguna relación y vemos que tenemos precisamente posición y tiempo. ¿Por qué no sustituimos los límites en estas integrales? Bien, porque teníamos velocidad y teníamos tiempo. Si nos vamos a la tabla y buscamos alguna relación, no tenemos velocidad y tiempo. Es cierto que tenemos velocidad y posición, pero no tenemos tiempo. No sabemos en qué tiempo la velocidad toma este valor, así que no podemos sustituir los límites para las integrales. Pero en este caso sí disponemos de posición y disponemos de tiempo en las diferenciales. Por lo tanto, me voy a la tablita, busco la relación, sustituyo si es que se puede, para que se vayan facilitando las ecuaciones. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a retomar esta expresión para terminar de resolverla. Vamos a continuar con el mismo objetivo, que es encontrar el valor de la constante c. Entonces va a ser el mismo objetivo, entonces planteamos el inciso e. Va a ser retomando la expresión y resolviendo. Esta expresión es la misma que teníamos en la diapositiva anterior. La integral de 20 a x de dx va a ser igual a la integral que tenemos aquí. Y esto lo podemos dividir. Sacamos las dos integrales y me queda que va a ser igual a menos 8 por la integral desde 4 a t de t por dt más la constante por la integral desde 4 a t de dt. Estamos sacando las constantes, en este caso es menos 8 y la constante c. Esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí, simplemente estamos aplicando una propiedad de las integrales. Ahora, el resultado de esta integral va a ser el siguiente. Para la integral de dx, recuerden que es x, usamos esta propiedad, y esa x evaluada en los límites me da x menos 20, y esto va a ser igual a menos 4t al cuadrado más c por t. Este es el resultado de evaluar simplemente las integrales. Aquí tenemos menos 8 y la integral de t va a ser igual a t al cuadrado sobre 2, pero como tenemos un 2 abajo, dividimos el menos 8 sobre 2 y me da menos 4 y la t al cuadrado se queda. Finalmente, la integral de dt va a ser igual a t multiplicando a la constante c, que es el resultado que tengo aquí. Pero quiero que aquí noten la diferencia. Aquí simplemente estoy calculando el resultado de la integral, pero aún no he evaluado los límites que va desde 4 a t. Es decir, tenemos que aplicar los límites al resultado de la integral. Este resultado que les estoy mostrando es el resultado de esta integral. De integrar menos 8t más c es el resultado menos 4t al cuadrado más c por t. Pero me falta evaluar desde 4 a t.
Entonces esa evaluación me queda igual a menos 4 por t al cuadrado menos 16 más c por t menos 4. Continuando con el problema, tenemos que simplificar esta expresión que acabamos de obtener. Entonces va a ser x menos 20 va a ser igual a menos 4t al cuadrado más 64 más c por t menos 4. Este menos 4t al cuadrado más 64 sale de multiplicar el menos 4 por t al cuadrado y luego menos 4 por menos 16, quedándome más 64. El último término lo dejamos tal y como está porque ya está factorizado, no me interesa de momento desarrollarlo. Ahora bien, vamos a seguir simplificando y me va a quedar que x va a ser igual a menos 4t al cuadrado más c por t menos 4 más 84. Lo que hicimos en este paso fue pasar el menos 20 al miembro derecho de la ecuación, pero con signo positivo, es decir, sumándolo con el 64. 64 más 20 me da 84. Y es así como obtenemos una expresión para la posición, pero tenemos dos variables, tenemos la variable t y la variable c. Es cierto que vengo diciendo que c es una constante, pero en este caso no la conocemos, en este caso sería una incógnita, mejor dicho. Así que si en la ecuación tenemos dos incógnitas, no podemos determinar el valor o bien no podemos decir o expresar a x en función del tiempo, o decir que la posición está en función del tiempo porque aquí tenemos otra incógnita. He ahí por qué estamos buscando esta constante, porque queremos obtener las ecuaciones reales que describen el movimiento de la partícula. Seguimos con el problema y vamos a seguir simplificando. Aquí tenemos la ecuación para la velocidad. Tenemos que la velocidad va a ser igual a menos 8t más c. Este resultado lo determinamos en la primera diapositiva, pero aquí tenemos un detalle muy importante. ¿Qué me dice la tablita de la velocidad? Me dice que la velocidad vale 16 metros sobre segundos cuando tenemos una posición en 4 metros. Podemos sustituir esta velocidad en esta expresión para despejar la variable c, quedándome de la siguiente manera: 16 va a ser igual a menos 8t más la constante. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta c, pasamos el menos 8t al miembro izquierdo de la ecuación con signo positivo y finalmente me queda que c va a ser igual a 8t más 16. Este es un detalle muy importante porque ya tenemos la constante c expresada en función del tiempo. ¿Qué pasa si sustituyo en la expresión de la posición este resultado que me dio para la constante? Ya tendría la posición en función del tiempo. Si sustituyo este 8t más 16 aquí en esta c que tengo en la posición, toda la expresión de la posición quedaría en función del tiempo. Ya podría calcular un tiempo. Lo que tenemos que hacer entonces es sustituir este valor en la ecuación de posición, pero recuerden la tablita. ¿Qué pasa cuando la velocidad vale 16 metros sobre segundo? Me dice que la posición vale 4 metros, entonces aquí en esta posición tengo que sustituir los 4 metros, porque cuando la posición vale 4 metros, la velocidad vale 16 metros sobre segundos. Como la constante c está en función de ese valor, también tengo que respetar la posición aquí. Tengo que respetar esa posición porque cuando calculamos la expresión para c, lo hicimos en función de la velocidad. Entonces tenemos que respetar la posición para esa velocidad. Ya tendríamos que sustituir la x por 4, entonces me quedaría que 4 va a ser igual a menos 4t al cuadrado más c, pero ya no vamos a poner c porque ya sabemos cuál es la expresión para c. C vale 8t más 16, por lo tanto lo ponemos en esta parte y sigue multiplicando a t menos 4 y sumamos el 84. Ahora bien, para seguir despejando vamos a pasar este 4 que tenemos aquí al miembro derecho con signo negativo y vamos a desarrollar esta expresión. Vamos a multiplicar 8t por t, va a ser igual a 8t al cuadrado, y 8t por menos 4 va a ser igual a menos 32t, y 16 por t va a ser igual a 16t, y finalmente 16 por menos 4 va a ser igual a menos 64. Estos son términos independientes, por lo tanto los puedo sumar. Menos 64 más 84 menos 4 me da 16. Por lo tanto me quedaría la expresión de la siguiente manera: 0 va a ser igual a 4t al cuadrado menos 16t más los 16 que calculamos aquí. Pero ¿de dónde sale este 4t al cuadrado? Bien, aquí tenemos 8t al cuadrado menos 4t al cuadrado. Si hacemos esta resta me queda 4t al cuadrado.
y si hacemos esta resta que tenemos aquí, menos 32t más 16 me queda menos 16t, y es así a como llegamos a una ecuación cuadrática. Recuerden que nosotros estamos sobre el objetivo de calcular el valor de c. ¿Qué me haría falta en esta ecuación? Yo ya tengo la ecuación de c, yo ya sé que c vale 8t más 16, pero ¿qué me haría falta para terminar de calcular el valor de c? C es muy importante porque a partir de c puedo definir la velocidad, puedo definir la ecuación que describe la velocidad de la partícula, pero ¿qué me haría falta? Me hace falta un tiempo. Si calculo el tiempo puedo saber cuál es el valor exacto de c, y es lo que acabamos de hacer aquí. Obtuvimos una ecuación para calcular el tiempo para poder sustituirlo en esta ecuación y obtener finalmente el valor de c. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el valor del tiempo a partir de esta ecuación cuadrática y lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Seguimos con el primer paso, que es encontrando el valor de c, y vamos a retomar la expresión. Tenemos que 4t al cuadrado menos 16t más 16 va a ser igual a 0, pero como tenemos coeficientes divisibles por 4 podemos reducir. Si divido toda la expresión por 4 me queda de la siguiente manera: t al cuadrado menos 4t más 4 va a ser igual a 0. Dividimos todo esto por 4, si divido 4t al cuadrado sobre 4 me da t al cuadrado. Si divido menos 16t entre 4 me da menos 4t, y si divido 16 entre 4 me da 4, y si divido 0 entre 4 me sigue dando 0. Por lo tanto, a partir de esta ecuación cuadrática vamos a calcular el tiempo. El tiempo me quedaría de la siguiente manera. Vamos a resolver esta expresión por la fórmula general. También lo podemos hacer por factorización, pero en este caso lo vamos a hacer por la fórmula general. Recuerden, esta es la ecuación de la fórmula general para el tiempo 1 y 2 porque tenemos más menos. Entonces sería igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac por 2a. Estas letras corresponden a los coeficientes de la ecuación. Aquí sería el coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c, que es el término independiente. Ahora vamos a sustituir los datos y me queda de la siguiente manera. Tanto para el tiempo 1 y 2 va a ser igual a menos b. Buscamos cuál es el valor de menos b. El valor de b es igual a menos 4. Pero como en la fórmula tenemos un menos, multiplicamos menos por el valor que tiene b, que sería menos 4. Menos por menos da más y me queda 4 positivo. Seguimos colocando el más menos de la fórmula y en la parte interior vamos a colocar b, que sería menos 4 al cuadrado, menos 4 por a, que a vale 1, y multiplicamos por c, que c vale 4, quedándome de esta manera. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2a, pero yo ya sé que a vale 1, por lo tanto multiplicamos el 2 por 1. Si resolvemos esta expresión tanto para el más como para el menos me va a dar 2 positivo, es por eso que lo indiqué de esta manera. Si ustedes calculan en t1 para más les va a dar 2 positivo, y si ustedes calculan el t2 para menos también les va a dar positivo, por eso lo coloqué de esta manera. Entonces ya sabemos que el tiempo vale 2 segundos y es momento de retomar la ecuación de c y resolvemos finalmente el valor que estábamos buscando desde el inicio del ejercicio. Vamos a sustituir para el tiempo el valor que acabamos de encontrar y me quedaría que c va a ser igual a 8 por t, pero t vale 2, lo ponemos, más 16, 8 por 2, 16, más 16 es igual a 32. Y finalmente hemos encontrado el valor de c que tanto estábamos buscando. Todo el proceso que hicimos fue para encontrar este valor. ¿Y de qué nos va a servir esta constante? Esta constante nos sirve para definir la velocidad. Ya tendríamos la ecuación real para la velocidad. Entonces, recuerden que al inicio teníamos que la velocidad va a ser igual a menos 8t más c y no sabíamos este valor. Este valor ya lo conocemos porque lo acabamos de determinar. Bien, la ecuación de la velocidad me quedaría que va a ser igual a menos 8t más 32. Está la velocidad en función del tiempo y la conocemos perfectamente. Hasta este punto ya podemos resolver el inciso A y el inciso B que me está pidiendo el problema, que es calcular el tiempo para cuando la velocidad vale 0 y calcular la velocidad para cuando el tiempo vale 11 segundos. Pero antes de ello, el inciso C me pide calcular la distancia total, y para calcular la distancia total necesitamos una ecuación para la posición, pero la ecuación de la posición no la hemos definido del todo, así que vamos a retomar esa expresión. Esta ecuación la determinamos en los pasos anteriores y lo que me interesa en este caso es sustituir el valor de C. Como yo ya tengo el valor de C, puedo sustituir directamente
y encontrar finalmente la ecuación para la posición. Entonces me quedaría que x va a ser igual a menos 4t al cuadrado más 32 por t menos 4 más 84, que va a ser igual a menos 4t al cuadrado más 32t menos 128 más 84. Si hacemos esta simple suma, me queda que la posición va a ser igual a menos 4t al cuadrado más 32t y menos 128 más 84 es menos 44. Ya tendríamos la ecuación para la posición. Y esto sería todo para poder calcular los tres incisos que me está pidiendo el ejercicio. Vean que a partir de la aceleración nosotros llegamos a la ecuación de posición y a la ecuación de velocidad. A partir de este dato y de estos datos de la tabla, nosotros determinamos la ecuación que describe la posición y determinamos la ecuación que describe la velocidad de la partícula a partir simplemente de la aceleración y de los datos que me estaba proporcionando el problema. Bien, entonces continuamos y vamos a resolver el inciso A del problema, que es calcular el tiempo para cuando la velocidad es 0. Lo que tenemos que hacer aquí es muy sencillo, simplemente tenemos que igualar a 0 la ecuación y resolver para t. 0 porque me dicen que quieren calcular el tiempo para cuando la velocidad es 0, entonces hacemos un simple despeje aquí y me va a quedar que t va a ser igual a menos 32 sobre menos 8. Este 32 lo pasamos al miembro izquierdo y dividimos el menos 32 que estaría aquí entre menos 8, es lo que tengo justo debajo aquí. Y es así como me quedaría que el tiempo vale 4 segundos. Cuando el tiempo vale 4 segundos, la velocidad debería de ser 0. Bien, ahora continuamos y vamos a calcular la velocidad cuando el tiempo vale 11 segundos. Como ya disponemos de la ecuación de velocidad, es muy fácil sustituir el tiempo en la velocidad y nos queda de la siguiente manera. Va a ser igual a la velocidad y esto va a ser igual a menos 8 por 11 porque me están pidiendo el valor que toma la velocidad cuando el tiempo vale 11 segundos y le sumamos el 32 de la fórmula, quedándome que la velocidad en ese tiempo va a ser igual a menos 56 metros sobre segundos. Ahora ya calculamos el inciso A y el inciso B, procedemos a calcular la distancia total recorrida cuando el tiempo vale 11 segundos. Para ello vamos a analizar la gráfica de posición que les voy a mostrar enseguida. ¿Qué me pide el problema? Me pide calcular la distancia total recorrida cuando el tiempo vale 11 segundos, pero tenemos que ir sumando las distancias para llegar a ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa si estoy en menos 44? Llegaría al origen y serían 44 metros. Luego vemos que en un determinado tiempo llega la partícula hasta 20 y empieza a regresar. La partícula regresa en este sentido. Es muy importante que noten que la partícula se mueve a partir de este eje, se mueve del origen hacia arriba y de arriba hacia abajo, todo en este sentido. La posición nunca se va a mover a lo largo de la gráfica. Ese es un error muy común que se tiene al inicio de estos ejercicios, suponer que la partícula se mueve a lo largo de la gráfica. Eso es incorrecto, así que apunten este dato e identifiquen que siempre la partícula se va a mover sobre este eje cuando estamos analizando la posición. Entonces, retomando, estábamos en menos 44, en determinado tiempo llegamos a 0, luego subimos a 20, luego regresamos otra vez al origen en este punto. Para este tiempo regresamos al origen otra vez y a partir de este tiempo me pide que calcule hasta cuándo la partícula llega a 11. ¿Hasta qué posición llega la partícula cuando el tiempo vale 11 segundos? Esta posición la vamos a calcular analíticamente, ya que no la podemos ver aquí muy detalladamente porque es un valor un poco grande. Entonces solo vamos a grabarnos tres distancias. La primera, que es 44, luego sube a 20, luego regresa a 20. Sería D1, 44, D2, 20 y luego regresa otros 20. Entonces me quedaría 44 en lo que sube, luego sube 20, serían 64 y luego baja, serían 84 que ha recorrido hasta este tiempo. Entonces vamos a calcular analíticamente la posición cuando vale 11 y le vamos a sumar esa última distancia. Regresamos a la presentación y anotamos las distancias que obtuvimos. D1 va a ser igual a 44 cuando sube, luego sube otros 20, lo apuntamos, luego regresa a 20, lo apuntamos y queremos saber cuál es la posición cuando el tiempo vale 11 segundos. Así que tomamos la ecuación de la posición. Esta es la ecuación que determinamos, x es igual a
menos 4t al cuadrado más 32t menos 44. Sustituimos el valor del tiempo para obtener la posición de la partícula en ese instante de tiempo, que son 176 metros. Aquí les debería de dar negativo, pero como nos está pidiendo la distancia total recorrida, no va a haber distancias negativas. Queremos saber toda la distancia que recorrió la partícula, así que las distancias siempre las vamos a manejar de manera positiva, a menos que se nos indique lo contrario, pero siempre las distancias las vamos a manejar con signo positivo, porque al final de cuentas es todo lo que recorre la partícula. Bien, tenemos tres distancias y sabemos que la partícula, cuando el tiempo vale 11, está en 176. En teoría sería en menos 176. Pero bueno, vamos a sumar estas cuatro distancias y me quedaría que la distancia total va a ser igual a D1 más D2 más D3 más D4. Tendríamos que sumar 44 más 20 más 20 más 176, que va a ser igual a 260 metros. Es todo lo que recorrió la partícula desde el tiempo 0 hasta el tiempo 11. Ahora vamos a ver gráficamente la ecuación de la velocidad y vamos a ver que cuando el tiempo vale 4 segundos, la velocidad es 0. Estamos de vuelta aquí en el programa y tenemos la ecuación de la velocidad. Tenemos que la velocidad va a ser igual a menos 8t más 32, la graficamos. ¿Y qué pasa cuando el tiempo vale 4 segundos? Esta es la ecuación de velocidad. Cuando el tiempo vale 4 segundos, porque aquí abajo tenemos tiempo, todo esto es tiempo. Cuando el tiempo vale 4 segundos, la velocidad va a tener un valor de 0, entonces nuestro cálculo salió de manera correcta. Para culminar este ejercicio vamos a explicar por qué es muy importante la constante que agregamos al inicio. Vamos a partir de la función de posición que calculamos casi al final del ejercicio y vamos a decir que x va a ser igual a menos 4t al cuadrado más 32t menos 44. Esta es la ecuación que describe la posición de la partícula. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el problema les da la posición? Para nosotros es muy fácil calcular sus derivadas y luego sacar conclusiones a partir de esas derivadas, porque nosotros obtenemos a partir de la posición, obtenemos la velocidad y obtenemos la aceleración derivando tanto la posición como la velocidad respectivamente. Entonces, si el problema nos pide calcular cuando la velocidad es 0, simplemente hacemos despejes y calculamos ese tiempo. Pero en este caso y en este tipo de problemas iniciamos con la aceleración y nosotros tenemos que buscar las ecuaciones del movimiento. Y es que si le sacamos las derivadas a esta posición vamos a ver un detalle muy importante. Espero que lo noten. Aquí tenemos la derivada de la posición respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad. Aquí les voy a anotar las fórmulas abajo. Tenemos que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición respecto al tiempo y obtenemos el siguiente resultado. B va a ser igual a menos 8t más 32. ¿Qué pasa si derivamos la velocidad? Vamos a obtener aceleración. Aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo y obtenemos que es igual a menos 8, que fue el dato que nos dio el problema. Pero quiero que noten esto. Aquí cuando derivamos la velocidad se pierde un dato. ¿Cuál dato es el que se pierde? Se pierde el 32. Ahora, ¿qué pasa cuando derivamos la posición? Tenemos menos 8t más 32. Vamos a derivar la posición. Tenemos que la derivada de la posición va a ser igual a menos 4, bajamos el 2 y me da menos 8 y al restarle 1 al exponente 2 me queda como t, entonces va a ser igual a menos 8t. Ahora, ¿qué pasa cuando derivamos 32t? Me va a dar igual a 32. Ahora, ¿qué pasa cuando derivamos una constante? Nos va a dar un valor de 0, ya no lo anotamos. En este caso, en la velocidad seguimos teniendo una constante que se determinó a partir de la derivada de 32t. ¿Y qué pasa cuando derivamos la velocidad? Se pierde ese dato. Venimos perdiendo datos cuando hacemos las derivadas. Aquí perdimos el 44 en la velocidad y aquí perdimos el 32 en la aceleración. Es por eso que cuando nosotros calculamos la integral, si la calculáramos sin agregar esa constante, obtendríamos que la velocidad va a ser igual a menos 8t y eso es totalmente mentira. La velocidad es igual a menos 8t más 32. Entonces estaríamos perdiendo ese dato si calculamos directamente la integral de esta manera. Es por eso que agregamos esa constante que tenemos que buscar a lo largo de todo el ejercicio. Es muy importante definirla en la aceleración. Si no la definimos aquí como una constante afuera de la integral, nunca vamos a obtener este valor. Bien, hasta aquí se terminaría este ejercicio. Fue un poco largo, pero era justo y necesario explicar todos estos detalles para que se entendiera. Les dejo el problema resuelto en PDF en la descripción del video para que lo descarguen
y cualquier duda la pueden escribir para que se las resuelva. Gracias.